Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos una vez más a partir de ahora, todavía en esta modalidad, digamos que semipresencial, porque estamos a distancia con nuestros invitados, debido a lo que todos ustedes conocen, la situación de cuarentena por la pandemia del coronavirus o COVID-19. Hoy tenemos el grandísimo honor de contar con la presencia del profesor Sixto J. Inchaustegui, un reconocido científico dominicano, biólogo, profesor universitario, un investigador de muchos años y que ha sido una de las personas que más ha estudiado la naturaleza en República Dominicana, las especies vegetales, animales y los esfuerzos también que ha hecho donde quiera que ha estado por la conservación. Muy buenos días, don Sixto. Muchas gracias, muy buenos días por haberme invitado al programa. Estamos aquí a la disposición para conversar sobre aquellos temas de actualidad que sean de mi competencia. Con muchísimo gusto y agrado. Muchas gracias de nuevo. Bueno, nada, hemos visto por reportes a nivel internacional que parece que en medio de esta tragedia que constituye la pandemia, que ha afectado prácticamente a todo el mundo, hay cosas buenas derivadas de ella. Y una es que, bueno, se está quemando menos combustible, menos vehículos, menos aviones, menos barcos circulando, fábricas que han tenido que cerrar temporalmente, menos explotación o extracción, por ejemplo, quizá de petróleo, ¿verdad? Que hasta se han desplomado los precios. Y por las observaciones que se han hecho desde satélite, se ha visto que incluso parece que la contaminación ha mermado en lugares que cada vez que se tomaba una fotografía, esos países, esos grandes centros industriales, se veía todo opaco. Y parece que en ese aspecto, incluso animales han retornado hasta plazas de ciudades europeas y de otros lugares. Que eso debe ser un elemento positivo. ¿Cuánto puede quedar de todo esto, profesor Inchaustegui? Siempre que hablamos de estos temas de medio ambiente, de conservación del medio ambiente y de desarrollo sostenible, yo digo que esto me recuerda a mí la suma de vectores que le enseñaban a uno en la escuela, porque hay fuerzas o factores que operan positivamente y factores que operan negativamente. Y entonces de todo eso obviamente sale una resultante. Y habría que ver si la resultante es positiva o es negativa. Obviamente que con la gran paralización de muchas de las actividades humanas que realizamos en todo el planeta, hay impactos beneficiosos para el medio ambiente. En ese sentido, posiblemente los impactos que más rápido se perciben son aquellos que están relacionados con la contaminación del aire. En aquellos países donde, debido en parte a las industrias y a la vehicular, el aire se mantiene prácticamente con una contaminación, con una neblina de contaminación, a veces muy espesa e incómoda para respirar, pues es de lo que se ha notado más rápidamente. Quizás en segundo lugar la contaminación de las aguas, que poco a poco se van aclarando un poco también. Pero hay que tener en cuenta que una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que hay más allá de la apariencia. Por ejemplo, también me recuerda cuando uno va por los campos de Constanza y el paisaje agrícola con las montañas de fondo, para la mayoría de las personas se ve muy bonito y agradable, pero no se ve la alta contaminación que hay en el ambiente y la gran deforestación que hay en las montañas que están inmediatamente circundando. Pues algo así pasa, por ejemplo, con la contaminación del agua, no es solamente la parte de la tubería por metales pesados, y eso no desaparece tan rápidamente.
Por otro lado, estas mejorías que notamos en el aire y en el agua, si el mundo se reabre de nuevo y volvemos a todo como estábamos anteriormente, pues muy rápidamente, en un corto periodo de tiempo, volvería a estar más o menos en las mismas condiciones. O sea que, en sentido general, creo que estamos teniendo un respiro que esperamos que no sea lo suficientemente largo por causa de la pandemia. Sí que comencemos a cambiar nuestros estilos de vida y de desarrollo, pero obviamente que no sea por la pandemia, que la resultante creo que es al final negativa para todos nosotros los humanos. Entonces, por otro lado están las especies. Desafortunadamente yo digo que la tecnología y la tecnología de la información, así como nos ha facilitado tremendamente la comunicación, también nos está inundando de información falsa. Yo todavía no acabo de entender quiénes, porque algunas de estas informaciones son muy elaboradas y entonces uno tiene que discriminar. Por ejemplo, en estos días me mandaron una imagen de los canales de Venecia llenos de flamencos. El que ve eso dice, wow, qué bueno, los flamencos vinieron a los canales de Venecia, pero los flamencos nunca van a ir a los canales de Venecia, ni hay flamencos en Venecia, ni mucho menos. Entonces hay cosas que son falsas, hay cosas que son verdaderas. El hecho Bueno, de que los pero por animales... ejemplo, portales con una credibilidad más o menos importante, como sí publicó que en algunas ciudades europeas se habían aparecido de las especies de estos de los venados, o tiene otro nombre, ¿no? Que no es venado exactamente allá. Ese tipo de mamíferos que hay en algunos bosques europeos. ¿Esto fue cierto o falso? No, parte de esas noticias son ciertas. Obviamente, si hay ciudades en casi todo el mundo que viven relativamente cerca de donde viven animales de la vida silvestre y aquellas ciudades y países que tienen animales grandes, que no es el caso de nosotros, y que obviamente al no haber circulación de vehículos, no haber muchas personas, pues se van adentrando a la ciudad. De hecho, estos encuentros en algunas ciudades pasan con cierta frecuencia, aun cuando están llevando su vida cotidiana prepandemia, digamos. Pero eso hace que sean más visibles, no necesariamente que están mejorando sus poblaciones, porque definitivamente que en una zona urbana estos animales, mamíferos y aves no van a vivir ni a sobrevivir, pero sí están invadiendo algunos lugares y se están viendo con más frecuencia y con más facilidad que en otras ocasiones. Una cosa importante... Profesor, con su permiso, sí, vamos a una pausa que me está pidiendo. Cuando retornemos, para que sigamos con algunos detalles sobre el impacto en el ambiente de esta cuarentena forzada por el coronavirus. Vamos a la pausa. cómo no. Retornamos con el profesor Sixto J. Inchausti, reconocido científico dominicano, que nos está explicando un poco cuál podría ser el alcance de este, digamos, profesor, respiro que ha tenido la naturaleza por esta cuarentena obligatoria. Por favor, continúe. Sí, una cosa que conocemos en parte aquellos que de alguna manera hemos trabajado en temas de desastres, es que cuando se producen desastres por diferentes situaciones, sea por fenómenos naturales como huracanes, deslizamiento de lodos, etcétera, por lo general se produce una mayor presión sobre los recursos naturales, porque como desafortunadamente todos los aspectos negativos de la vida, aquellos fenómenos que tienen impactos más negativos siempre terminan impactando mayormente y en mayor proporción a los más pobres. Y entonces estos naturalmente tienen que buscar
medios de subsistencia, los cuales se traducen con frecuencia en presión sobre los recursos naturales. De manera que se incrementa la producción de carbón, la tala de árboles, la cacería ilegal de especies en peligro, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, con la situación de emergencia, por lo general se disminuye la protección directa, la vigilancia y la protección directa a los recursos naturales. En el caso particular de nosotros, estamos en una temporada difícil porque estamos entrando de lleno en una sequía muy grande y muy fuerte y en el inicio de la temporada de calor, lo cual se traduce todos los años en mayor o menor frecuencia en fuegos forestales. Muchos de ellos espontáneos, algunos quizás producidos de manera directa o indirecta por las acciones humanas. Y esto hace que se controle con más dificultad. De hecho, los incendios forestales son bastante difíciles de controlar y en estas situaciones pues se hace todavía más complejo. Y estamos viendo que surgen incendios por muchas partes, están surgiendo en estos momentos, y también siempre hay quienes se aprovechan de la situación para, ya no por razones de subsistencia, aprovechar de manera ilegal los recursos naturales. Aumenta la tala de árboles, aumenta la cacería ilegal, de manera que, como decía, es un respiro, como tú has dicho muy bien desde el principio, temporal, que dependerá que tenga un largo impacto en la medida en que sigamos cambiando hacia las acciones del desarrollo sostenible. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que es muy bueno que veamos una tortuga verde que se acerca a la costa y la veamos próxima a una playa donde difícilmente veíamos una tortuga verde, vamos a ver que estos animales es una cosa a mediano y largo plazo cuando las condiciones son favorables. Por ejemplo, en el caso de las tortugas verdes, una hembra tarda de 10 a 20 años para alcanzar la madurez sexual. Una hembra durante la estancia varias veces, 3 o 4 nidadas de 50 a 150 huevos, y suponiendo, para decir un número redondo, que ponga 1000 huevos en un año, se ha calculado que en poblaciones bien protegidas, la sobrevivencia natural de las tortugas es de 1 por 1000. De manera que por cada huevo que nazcan, no que se pongan, todos no nacen, un solo individuo llegará a adulto y estará en capacidad reproductiva entre 10 y 20 años después. Algo similar pasa con los cocodrilos del lago Enriquillo, que están muy amenazados y muy en peligro, y también una hembra de cocodrilo dura mínimo 10 años para alcanzar la madurez y poder comenzar a reproducirse. Nosotros, desafortunadamente, sí. En el caso de esas especies que usted ha mencionado, como ejemplo aquí en República Dominicana, esta situación de ahora las pone en mayor peligro debido a quizás que hay menos vigilancia porque se está cuidando más la parte de la salubridad, de que la gente no esté en la calle, o el hecho de que quizás la gente se esté resguardando las casas. Es un respiro, por ejemplo, para las tortugas que puedan tener menos amenaza, por lo menos del elemento humano. Eso es relativo, ¿no? En algunos lugares, los guardaparques, que son los héroes anónimos de siempre, están haciendo muy buen trabajo y estamos también en temporada, casi podríamos decir que pico de puesta de tortugas marinas, de tortugas de agua dulce, de cocodrilos, puesta y reproducción, pero también se disminuye. Tenemos que tomar en cuenta que una gente que sale a buscar nidos de tortuga en las playas de Mosquea, Inglesa, etcétera, allá en las costas del Parque Jaragua, pues posiblemente no esté llevando la cuarentena, porque en primer lugar son áreas bastante despobladas y en segundo lugar no hay presencia permanente ni frecuente
de una vigilancia. O sea que en algunos lugares que son un poco más factibles de su protección, sí, posiblemente estamos teniendo un impacto positivo. Pero lo más importante de eso es tener datos y poder tener monitoreo a mediano y largo plazo. Cuando uno habla de los impactos del cambio climático, uno puede leer que los agricultores de Inglaterra tienen aproximadamente 200 años llevando la fenología, o sea, los datos de floración y fructificación de los árboles frutales de Inglaterra. Entonces, cuando tú tienes una base de datos de 200 años, tú puedes notar cambios menores cuando comienzan y son la voz de alerta de que algo está pasando y está cambiando la reproducción y por ende la producción de esos frutos. Nosotros no tenemos estadísticas de casi nada en términos de biodiversidad. Algunas se han llevado a cabo por ONGs, como el caso del Grupo Jaragua, que ha trabajado con tortugas marinas, con solenodon, plagiodontia, iguanas. Algunas se llevan a cabo por el Ministerio de Recursos Naturales y por algunas otras ONGs. Pero tenemos, y por lo tanto esa es la única forma real de uno saber qué es lo que está pasando a corto, mediano y largo plazo. Una de las cosas, yo cito con mucha frecuencia un trabajo publicado por el MEPIT y la ONE sobre los avances que alcanzó la República Dominicana en la inclusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron 15, y en qué condición está el país para la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es en lo que estamos ahora hasta el 2030. Ellos hacen muy buen análisis y dicen, expresan que para cumplir con los indicadores que se necesitan llevar a cabo, llenar y llevar a cabo para cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el país está en diversas condiciones y lo categorizan en 3 grandes grupos. Uno para el cual el país no tiene dificultad. Vamos a poner un puntito ahí para que me entre en detalle en el próximo segmento, porque ya los jóvenes aquí me están pidiendo la pausa. Con su permiso, por favor, vamos a ver. Sí, cómo no. Continuamos con el profesor Sixto J. Inchaustegui, un reconocido científico dominicano, biólogo, un estudioso de toda la vida de los recursos naturales en la República Dominicana y que ha trabajado mucho para la conservación de estos recursos. Entonces usted decía, profesor, que en ese informe los objetivos de desarrollo del milenio, que están los desarrollo sostenible, ¿cuáles fueron los hallazgos? No, una de las cosas relevantes que ellos mencionan decía que hay lo que ellos consideraron 3 grandes grupos de indicadores en cuanto a la posición del país para los objetivos de desarrollo sostenible. Un grupo para el cual no hay ninguna dificultad en poder llevar a cabo y dar seguimiento con esos indicadores. Un grupo que se encuentra en una condición intermedia, donde el país tiene que hacer un esfuerzo medio para ponerse en condiciones y capacidad de llevar y cumplir con eso. Y un tercer grupo para el cual el país prácticamente no tiene capacidad para dar seguimiento y para lo cual tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para poder medir y adecuar con información esos indicadores. Y desafortunadamente, la mayoría de los indicadores en los que hay mayor deficiencia es aquellos indicadores que se refieren a los objetivos de desarrollo sostenible vinculados directamente al medio ambiente, como son los ODS 13 del clima, 14 de los mares y océanos y 15 de los ecosistemas terrestres. Como el tiempo que queda ya me has dicho que no es demasiado,
Sí quiero dejar un mensaje antes que se nos vaya a agotar el tiempo. Lo que hay dos grandes cosas que se están tratando de pedir y avanzar en términos internacionales por medio de los organismos internacionales, tanto los organismos estatales multilaterales como las grandes organizaciones ambientales. Uno, en la dirección a que se fortalezcan las medidas de control de protección para la vida silvestre, ya que uno de los fenómenos que potencializa el traspaso de enfermedades virales de los animales silvestres a nosotros los humanos es el consumo de carne de animales silvestres. En diversas formas, que lo que más se ha hablado de los llamados mercados húmedos, que son mercados a cielo abierto. Y la otra es que debemos aprovechar y dar una medida retrospectiva a todo lo que hemos estado haciendo con nuestro medio ambiente, cómo nos afecta y cómo debemos de cambiar positivamente en todo lo que sea necesario. Una cosa que es importante mencionar, por ejemplo, si bien me refería al largo plazo que puede tomar una población de tortugas o cocodrilos para recuperarse, la atmósfera toma más tiempo todavía. Todo lo que hemos visto de la preocupación por el cambio climático es que tenemos que adaptarnos a vivir con el cambio climático, porque si de repente esta pandemia en este sentido está ayudando, se detuviera o se redujera de manera significativa toda la emisión de gases de efecto invernadero, todavía el nivel de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera duraría, el estimado de los expertos, unos 100 años en revertirse. Wow. Como yo creo que ninguno de nosotros espera vivir más de 100 años, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Entonces es algo que tiene un impacto a largo plazo y que cualquier mitigación del impacto que se esté produciendo ahora es una medida muy puntual. Tenemos que mirar el cambio de vida. Desde lo institucional, digamos, los estados, los gobiernos, o digamos las academias, las universidades, y desde lo individual como seres humanos, ¿qué podemos hacer para ayudar a reducir ese problemático, lo del deterioro de los hábitats de nuestras especies? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que se trabaja, tenemos obviamente varias instancias, porque está desde las instancias internacionales a las nacionales y particularmente ya en el terreno. Entonces, en ese sentido, el país participa en prácticamente todas las instancias internacionales formales, los acuerdos multilaterales ambientales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es una parte importante porque es la que lleva y contribuye a las políticas globales y compromete al país en algunos aspectos nacionales. Pero tenemos que trabajar en fortalecer el sostenible. El país es compromisorio de los ODS que buscan precisamente avanzar de manera significativa de aquí al 2030. Esto se traduce en el fortalecimiento de las instituciones, tanto estatales como no. Hace varios años que el BID, con una misión de expertos, estudió la misión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su capacidad para cumplir su misión legal institucional. Y una de las conclusiones primarias a que llegó es que el ministerio no tiene la capacidad institucional para llevar a cabo en su totalidad la misión legal que le corresponde. Entre otras cosas, evidentemente falta recursos financieros. Si vamos y hablamos con cada uno de los sectores, todos vamos a decir que faltan más recursos del presupuesto nacional para nuestro sector en el que nos desenvolvemos con más frecuencia. Pero hay que fortalecer de varias maneras. Hay que fortalecer las capacidades humanas.
hay que fortalecer las formas, la investigación, la investigación. Ahora mismo, todos necesitamos ya hacer una estrategia de, yo no diría prevención, porque eso casi es imposible ya, pero una estrategia para enfrentar las enfermedades emergentes y las epidemias y pandemias. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y muchas cosas que... Una de las cosas básicas es que la genética molecular hoy en día es un instrumento para prácticamente todas las ciencias, incluyendo las ciencias biológicas humanas. Y nosotros estamos muy limitados en capacidad, tanto instrumentales como en capacidad de uso. Yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta y tratar de fortalecer. Sí, bueno, Entonces, profesor. a nivel personal, hay muchas cosas también que uno puede hacer cambiando poco a poco su estilo de vida, consumiendo menos, gastando menos, consumiendo más los productos criollos. Hay lo que se llama la huella ecológica. Cuando uno compra una galleta dulce que venden en un paletero traída de Arabia Saudita, que sí las hay, que sí se venden y que compiten con las nuestras, la huella ecológica de un producto de eso es muy grande, porque de alguna manera tuvo que ser transportada desde su país de origen hasta acá, y eso va dejando parte de la huella ecológica. O sea que el consumo de los productos nacionales favorece también esto y favorecerá también el seguir fortaleciendo la llamada seguridad alimentaria tan importante y tan vital. Muchísimas gracias, profesor Sixto J. Inchausti, por esas orientaciones tan oportunas. Siempre aprendemos mucho con ustedes. Los científicos que se dedican a estudiar la naturaleza, los recursos naturales y a abogar por su protección, que es muy, muy importante. Muchas gracias. Y excusen los problemas técnicos que tuvimos hoy. Vamos a seguirlo en su labor. No hay de qué. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar con ustedes. Esa gran labor que ustedes hacen siempre. Muchas gracias. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.